Desde la antigüedad, filósofos y cartógrafos teorizaron sobre un continente invisible, una inmensa masa de tierra en el extremo sur que debía existir para equilibrar el mundo. Pero no fue hasta el siglo XIX que esa fantasía se hizo real, cuando los primeros exploradores confirmaron la existencia de un continente blanco y desolado. Pero lo que la historia oficial rara vez cuenta, es que este continente se convertiría en el escenario de las teorías más descabelladas y los misterios más intrigantes que el mundo haya conocido. Es por eso que hoy les traigo el iceberg de la Antártida, un descenso por los misterios y teorías más interesantes que rodean este inhóspito lugar. Sin más que decir, comencemos. Comenzamos con el nivel 1. Fundada en 1956 y ubicada en un lugar remoto, la base McMurdo no solo se enfrenta a condiciones extremas del clima antártico, sino que es escenario de investigaciones científicas que, por su naturaleza, despiertan curiosidad y especulación. Dicen investigar múltiples disciplinas científicas, pero su aislamiento y la complejidad de los experimentos realizados han alimentado rumores y teorías conspirativas sobre lo que realmente ocurre tras sus muros. Algunos sugieren que la base podría ser un punto de experimentos secretos relacionados con biología extrema o incluso tecnología militar encubierta, mientras que otros creen que podría servir como un punto central para el monitoreo de fenómenos inexplicables en la región. Estas teorías encuentran cierto sentido porque solo a unos 21 kilómetros de la base se encuentran los valles secos de McMurdo, un territorio de extrema aridez que guarda unos secretos bastante interesantes. Por ejemplo, allí surgen fenómenos que han fascinado a científicos y exploradores, y uno de ellos por supuesto son las cataratas de sangre, un río de agua salada que se tiñe de rojo mientras fluye desde un glaciar. Su color es causado por el alto contenido de hierro en el agua, que al entrar en contacto con el aire, forma óxidos de hierro que le dan ese color tan particular. Sin embargo, a pesar de las explicaciones, es un lugar de difícil acceso debido a su ubicación remota y a las extremas condiciones climáticas, lo que ha inspirado diversas teorías sobre entornos alienígenas en la Tierra. Y en la misma región se encuentra el lago Don Juan, conocido por su salinidad extremadamente alta que evita que se congele pese a las bajas temperaturas. Acá lo interesante es que su fuente de agua sigue siendo un misterio, ya que, según la geología del área, debería haberse secado hace miles de años. Esto ha llevado a algunos investigadores a teorizar sobre antiguos flujos subterráneos o incluso que existen restos de mares prehistóricos atrapados bajo el hielo. Bajo la enorme capa de hielo de la Antártida, existen más de 400 lagos atrapados entre la roca y el hielo, algunos aislados por millones de años y con volúmenes que suman miles de kilómetros cúbicos. Estos cuerpos de agua no son solo simples lagos escondidos, el tema acá es que son ecosistemas aislados y archivos climáticos que podrían contener pistas sobre la historia de la Tierra. El caso más famoso es el lago Vostok, descubierto por radar y perforado por un equipo ruso, que en 2012 logró acceder al agua de este lago sellado durante millones de años. La idea de perforar estos lagos levantó polémicas científicas por el riesgo de contaminar ambientes únicos, subrayando por supuesto lo delicado del asunto. Luego llegaron las perforaciones controladas del programa Wizard, que en 2013 logró muestrear el lago Wilans y encontró ecosistemas microbianos activos en cientos de metros bajo el hielo. Desde entonces, numerosas expediciones han recuperado sedimentos y vida microbiana que demuestran que, aun en la oscuridad y el frío, la vida se las arregla para existir y metabolizar energía. Pero, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, los lagos subglaciales son ambientes muy similares a los océanos que se cree que existen bajo el hielo de las lunas de Júpiter o Saturno, y estudiarlos no es solo mirar al pasado de la Tierra, es practicar cómo buscar vida en otros mundos. Y luego hay quienes van más allá, y afirman que el hielo podría esconder hallazgos más sorprendentes, como restos de fauna mayor, artefactos antiguos o incluso vida compleja cuya información ha sido limitada para no generar pánico. Es precisamente esta atmósfera de misterio, la que dio origen a la leyenda del organismo 46B. Se le describe como un enorme cefalópodo de 14 brazos, similar a un pulpo, que posee una inteligencia inusual y una toxina mortal capaz de paralizar a un equipo completo de científicos. Y aunque la historia de este ser es una invención del autor Michael Forsyth, la popularidad en Internet la ha convertido en un críptido real para muchos.
Y es en este punto donde nos ponemos especulativos, ya que muchos de estos lagos no han sido explorados, y es fascinante pensar que en uno de esos lagos inexplorados podría existir algo así de abominable. En 2018, una imagen tomada por la NASA durante una misión de reconocimiento en la Antártida se hizo pública, revelando un fenómeno extraño que desconcertó a científicos y curiosos por igual, un enorme iceberg con una forma perfectamente rectangular. Su geometría, con ángulos casi exactos y lados uniformes, parece desafiar las leyes naturales que rigen la fractura del hielo. ¿Cómo puede un fenómeno glacial crear líneas tan precisas y ángulos tan rectos? Desde un enfoque científico, este iceberg podría explicarse como un fenómeno natural extremadamente raro. Los glaciólogos explican que las tensiones internas del hielo, combinadas con fracturas debidas a la presión y la dinámica de los glaciares, podrían dar lugar a formas geométricas casi perfectas. Sin embargo, la precisión de su rectángulo y su aparente simetría han hecho que muchos lo consideren algo más que un simple accidente de la naturaleza, dando lugar a teorías más intrigantes. Se sugiere que podría ser un vestigio de estructuras ocultas bajo el hielo, tal vez restos de bases antiguas o instalaciones secretas, cuya forma se habría reflejado en la fractura del iceberg. Otra teoría, más especulativa, plantea que la forma podría ser indicativa de intervención humana o incluso extraterrestre, una especie de huella que desafía cualquier explicación convencional. Y algo aún más interesante, es que este iceberg no solo destaca por su forma, sino también por cómo refleja la luz, ya que su superficie parece increíblemente uniforme como si hubiera sido pulida, aumentando la sensación de artificialidad y misterio. Y ya que estamos hablando de icebergs, existió uno que en su momento fue considerado el más grande del mundo, el iceberg A68. Este coloso se desprendió de la plataforma de hielo Larsen C en julio de 2017 y tenía un tamaño de aproximadamente 5.800 kilómetros cuadrados, un 60% más grande que toda la isla de Mallorca. Su desprendimiento no solo captó la atención de científicos, sino también de personas alrededor del mundo, que comenzaron a preguntarse sobre los posibles efectos de un iceberg de tal magnitud. La historia tomó un giro dramático, cuando en su viaje a través del Atlántico Sur, el A68 se acercó peligrosamente a la isla de Georgia del Sur, un ecosistema vital lleno de pingüinos, focas y ballenas. Los científicos temían una catástrofe ambiental, ya que si el iceberg encallaba, podría bloquear las corrientes marinas, alterar la cadena alimenticia y causar estragos en la vida silvestre. Pero en lugar de encallar, las fuertes corrientes y temperaturas ligeramente más cálidas del océano comenzaron a desintegrarlo lentamente, fragmentándose en pedazos cada vez más pequeños hasta derretirse por completo en abril de 2021. Y aunque desapareció, el iceberg liberó una gran cantidad de agua dulce y nutrientes que actuaron como un fertilizante para el océano, estimulando la vida marina local. Pero aunque esto se consideró un aporte vital, los científicos advierten que también alteró drásticamente la temperatura y la salinidad de las aguas, un impacto complejo y de larga duración que aún se está estudiando. También sugieren que icebergs gigantes como el A68 podrían actuar como reguladores naturales del clima polar, afectando corrientes oceánicas y ecosistemas locales de formas que apenas empezamos a comprender. A principios de 2024, el submarino no tripulado RAN, un vehículo de investigación de última generación diseñado para explorar debajo del hielo polar, desapareció misteriosamente en plena misión. Este submarino autónomo formaba parte de una expedición crucial para entender el comportamiento del glaciar Thwaites, apodado el glaciar del juicio final por su potencial para impactar el nivel del mar. La misión específica donde desapareció se centró en la plataforma de hielo Dadsen, una región vital que influye directamente en la estabilidad del glaciar del juicio final. Durante esa misión para mapear las capas de hielo y estructuras ocultas, RAN detectó unas formaciones geológicas que nunca antes habían sido registradas, un hallazgo que la líder de la misión comparó con ver la cara oculta de la luna. Estas estructuras no eran las esperadas, ya que los científicos pensaban que la parte inferior del glaciar sería relativamente lisa, pero el RAN demostró que era un terreno intrincado con picos y formaciones que desafiaban los modelos de derretimiento existentes.
Sin embargo, luego de estos hallazgos y tras 27 días de misión, el submarino dejó de emitir señales justo cuando se preparaba para emerger, desapareciendo sin dejar rastro. Lo extraño es que, a pesar de los intentos de rastrearlo, nunca se recuperó y su destino sigue siendo desconocido. Se especula que Rand pudo haber encontrado cavidades subglaciales inexploradas que alteraron su navegación, quedando atrapado y desapareciendo sin posibilidad de rescate. Anna Wallin, la propia líder de la misión, ha sugerido que algo inesperado bajo el hielo impidió su regreso, alimentando el misterio ya que no es solo la desaparición de un robot, sino la de un investigador de alta tecnología que se perdió mientras intentaba desvelar los secretos de uno de los glaciares más importantes y peligrosos del planeta. Y ya que lo mencionamos y quizá te picó la curiosidad, hablemos del imponente glaciar cuyo tamaño equivale al estado de Florida o incluso a Gran Bretaña. Este glaciar, aterradoramente apodado como el glaciar del juicio final, es uno de los más vigilados, ya que su inestabilidad podría desencadenar un cambio irreversible en el nivel del mar. El panorama se torna más perturbador al saber que el glaciar no está firmemente anclado como debería, ya que debajo de él, se ha formado una gigantesca cavidad de hielo vacío de una altura de 350 metros y una longitud de 10 kilómetros. Es como si una enorme cueva se hubiera formado en su base, y a través de este hueco, el agua cálida proveniente del océano y de las corrientes profundas conocidas como agua circumpolar modificada, entran y lo erosionan constantemente desde abajo. Y por supuesto, en lugar de estar sobre una base sólida, esta erosión lo debilita, acelerando su declive y haciéndolo mucho más inestable de lo que se pensaba. Pero eso no es todo, ya que se ha descubierto que 7 lagos subglaciales ubicados debajo del Tuait se han vaciado repentinamente, liberando miles de millones de toneladas de agua dulce hacia el mar. Esta agua fluye por la base del glaciar como un torrente, actuando como un lubricante que acelera su deslizamiento hacia el océano como si estuviera sobre patines. Incluso, algunos afirman que el glaciar podría estar llegando a un punto de no retorno, donde las aguas cálidas y los eventos geológicos inesperados se combinan para precipitar una ruptura total, desencadenando un alza súbita del nivel del mar irreversible en escala humana. Es como si la naturaleza estuviera juntando todas sus piezas para que lo que no queremos que suceda, ocurra de todas formas. Bajamos al nivel 2. Si bien los glaciares acaparan la atención por su potencial impacto global, las herramientas de exploración digital como Google Maps y Google Earth han revelado otra clase de enigmas, las anomalías visuales, esas que desafían la explicación convencional y alimentan teorías sobre presencias ocultas bajo el implacable hielo. Uno de los hallazgos más intrigantes se localiza en la remota isla Tuhomak, con las siguientes coordenadas. Allí, las imágenes satelitales parecen mostrar un objeto de forma esférica, de aproximadamente 12 metros de diámetro. Fue bautizado popularmente como la nave alienígena estrellada de la isla Tuhomak, siendo este un objeto de apariencia metálica y de forma inusual, que sugiere a muchos un posible impacto de un objeto no identificado. Luego, no muy lejos de allí, otra imagen capturada por Google Maps ha suscitado una controversia similar. En un área desolada, se distingue una formación alargada que muchos interpretan como otra nave alienígena estrellada. A diferencia del objeto esférico, esta anomalía presenta una forma más alargada y aerodinámica, con lo que parecen ser restos de una estructura mayor. Lo curioso de este en particular, es que si vas a las siguientes coordenadas, literalmente verás que fue modificado y ya no se ve. ¿Por qué ocultar algo que según ya fue explicado por un deslizamiento de una avalancha? También otro punto de interés recurrente en los mapas digitales de la Antártida es la llamada Puerta Misteriosa, ubicada en las siguientes coordenadas. Esta formación lineal, que aparece como una hendidura rectangular en la superficie helada, ha sido interpretada por algunos como la entrada a una posible base subterránea o incluso un portal a otra dimensión. Pero quizás la anomalía más icónica y que ha generado más debate es la Pirámide de la Antártida. Ubicada en las siguientes coordenadas de la remota cordillera Ellsworth, esta montaña presenta una forma sorprendentemente similar a una pirámide, con 4 lados bien definidos que convergen en un pico. Para muchos, esta simetría casi perfecta desafía las leyes de la naturaleza y sugiere la obra de una civilización antigua, o incluso una estructura artificial enterrada bajo el hielo.
Y a pesar de que los geólogos explican su forma como resultado de la erosión y la simple casualidad de la naturaleza, la similitud con las pirámides de otras partes del mundo sigue alimentando la especulación. Si bien la ciencia ya ha ofrecido explicaciones naturales para estas anomalías, y algunas bastante plausibles, la naturaleza extrema y poco explorada de la Antártida deja abierta la puerta a la imaginación y, por supuesto, a la conspiración. En 1959, 12 países firmaron un acuerdo sin precedentes, el Tratado Antártico. Entró en vigor en 1961 y, con el tiempo, se adhirieron decenas de naciones más. Su objetivo oficial era claro: preservar a la Antártida para la ciencia, prohibir la explotación militar, suspender cualquier reclamo territorial y evitar la extracción de recursos minerales. Bajo este pacto, el continente helado se convirtió en una especie de laboratorio internacional, un territorio protegido y libre de soberanía nacional. A simple vista, el tratado parece un triunfo de la cooperación global, pero para muchos, el hecho de que tantas naciones, incluyendo rivales históricos, hayan acordado mantener un continente entero fuera de la explotación directa despierta sospechas. El imaginario conspirativo ve en este pacto algo más que un gesto de paz, lo interpreta como una cortina de humo para ocultar lo que realmente hay bajo el hielo. Según estas teorías, la Antártida podría albergar vastos yacimientos de minerales estratégicos, enormes reservas de petróleo, gas natural e incluso fuentes de energía desconocidas. Algunos van más lejos, sugiriendo que existen ruinas de civilizaciones antiguas, bases subterráneas y tecnologías que cambiarían el rumbo de la humanidad. Y si eso fuera cierto, el Tratado Antártico no sería más que un blindaje legal para que pocos gobiernos y corporaciones selectas accedan a esos secretos sin la mirada del resto del mundo. Una teoría aún más interesante apunta a que la Antártida no es un páramo desolado, sino el hogar de una civilización avanzada que permaneció oculta bajo el hielo durante milenios. Esta teoría sostiene que, al descubrir esta civilización, se realizó un esfuerzo global para evitar una guerra mundial por el control de su tecnología, promoviendo la creación del Tratado Antártico. Aunque muchos imaginamos la Antártida como un desierto de hielo inerte, bajo su superficie se esconde una realidad mucho más violenta y activa. Este continente alberga una vasta cadena de volcanes. De hecho, los científicos han identificado más de 130 volcanes en el continente, muchos de ellos ocultos bajo kilómetros de hielo, y lo peor es que muchos de ellos están activos. El más famoso es el Monte Erebus, situado en la isla de Ross. Este se alza como un gigante solitario, con una cima coronada por nieve y un lago de lava en su cráter que hierve constantemente. Es el volcán activo más cercano al polo sur del planeta y ha estado en erupción continua desde 1972, liberando gases, vapor y ocasionales explosiones de roca incandescente, incluso en medio de ventiscas y temperaturas extremadamente frías. Pero el verdadero misterio no es solo su actividad, sino lo que implica para el resto del continente. Estudios recientes han revelado que, bajo la capa de hielo, existen volcanes ocultos que podrían despertar en cualquier momento. Si uno de ellos entrara en erupción, el calor liberado podría derretir enormes cantidades de hielo, provocando avalanchas de agua dulce hacia el océano y elevando el nivel del mar a escala global. Esto a su vez, ha alimentado teorías que sostienen que los gobiernos y organizaciones científicas conocen más de lo que dicen sobre el riesgo volcánico en la Antártida. Algunos afirman que hay zonas del continente que se mantienen bajo vigilancia constante, precisamente por la posibilidad de una erupción catastrófica que no solo afectaría al clima, sino que podría alterar corrientes oceánicas y provocar un efecto dominó en todo el planeta. Y una de las teorías más interesantes que encontré sostiene que algunas de estas erupciones subglaciales ya están ocurriendo, pero son encubiertas para evitar el pánico y la presión pública por el cambio climático. Según esta hipótesis, parte del deshielo acelerado de la Antártida no se debe únicamente al calentamiento global, sino al despertar gradual de un cinturón volcánico oculto bajo el continente helado. Mientras que en la superficie helada de la Antártida prosperan comunidades de pingüinos y focas que se alimentan del océano, existe un mundo de vida completamente diferente y oculto a kilómetros de profundidad. En lugares inaccesibles como los lagos y rocas del subsuelo, los científicos han descubierto un ecosistema de microorganismos que no dependen del sol ni de la materia orgánica para sobrevivir.
Estos organismos se esconden dentro de diminutas grietas en piedras volcánicas y graníticas, a veces a varios metros bajo la superficie helada. Allí, protegidos del viento y el frío extremo, se alimentan lentamente de los minerales presentes en la roca, extrayendo energía de reacciones químicas que para la mayoría de las formas de vida serían inútiles. Este proceso, llamado quimiolitotrofía, les permite sobrevivir en condiciones tan duras que recuerdan más al planeta Marte que a la Tierra. Lo interesante es que estos microbios no son una rareza aislada, ya que se han encontrado en diferentes puntos del continente, desde el monte Erebus hasta remotas zonas de la meseta antártica. Su existencia sugiere que la vida puede persistir en lugares que parecen completamente estériles, respaldando la teoría de que, en cierto modo, la Antártida es un laboratorio natural para buscar vida en otros planetas. Sin embargo, para otros, este hallazgo despierta una pregunta más perturbadora, ya que si estos microbios han sobrevivido millones de años en aislamiento total, ¿qué otras formas de vida podrían haberse desarrollado bajo el hielo, sin que las hayamos visto todavía? En medio de las colinas heladas de Vestfold, un lugar olvidado del este de la Antártida, existe un lago que desafía por completo lo que uno espera de un paisaje polar. Se llama Deep Lake, y este lago no se congela completamente, aunque esté rodeado de temperaturas extremas que congelarían hasta una botella de Coca-Cola. A primera vista solo parece otro lago antártico, pero Deep Lake tiene una salinidad tan alta que supera incluso a la del Mar Muerto, lo que impide que se congele incluso cuando todo a su alrededor está a menos 20 grados centígrados. Ese detalle ya sería raro, pero lo que más ha sorprendido a los científicos es que, en sus profundidades, vive una comunidad de microbios que no debería existir allí. Estos organismos no solo sobreviven, sino que prosperan en un lugar sin luz, sin oxígeno, y con tanta sal que sería letal para cualquier forma de vida común. Algunos investigadores dicen que es como si el lago hubiese quedado atrapado en el tiempo, aislado y sin conectarse con el océano ni con otros lagos durante miles de años, creando su propio ecosistema secreto. Hay quienes comparan Deep Lake con lo que podría existir bajo el hielo de lunas como las de Júpiter o Saturno, y es por eso que algunos llaman a este lugar una ventana a la vida extraterrestre en la Tierra. Otros, más especulativos, creen que algo tan aislado podría esconder formas de vida que no evolucionaron como el resto del planeta, como si hubieran seguido otra historia evolutiva. Seguimos con el nivel 3. Es difícil imaginarlo, pero el continente más frío y desolado de la Tierra fue alguna vez un lugar verde, templado y lleno de vida. Hace más de 90 millones de años, en plena era de los dinosaurios, la Antártida estaba cubierta por densos bosques, con ríos que fluían bajo un sol suave y un clima comparable al del sur de Chile o Nueva Zelanda. De hecho, paleontólogos han hallado fósiles de plantas, polen e incluso restos de reptiles y anfibios que habitaron estas tierras cuando estaban libres de hielo. Pero, ¿cómo se produjo esta drástica transformación? La clave de este misterio climático no se encuentra en el continente mismo, sino en su separación. Como parte del gran supercontinente Gondwana, la Antártida estuvo unida a otros continentes por millones de años. Sin embargo, a través de un proceso geológico conocido como deriva continental, las placas tectónicas se movieron y la Antártida comenzó a separarse de Sudamérica. Este evento monumental abrió una brecha de 800 kilómetros, dando origen al pasaje de Drake, ese temido corredor marítimo que hoy separa los dos continentes. Esta nueva vía oceánica fue el catalizador del cambio, ya que al abrirse, permitió el nacimiento y la circulación de la corriente circumpolar antártica, la más poderosa de la Tierra. Gracias a esto y sin obstáculos de tierra firme, esta corriente envolvió el continente como una barrera natural, aislándolo de las aguas más cálidas que venían de otras latitudes. Y fue esta protección térmica la que selló el destino de la Antártida, provocando un dramático descenso de las temperaturas y desencadenando una glaciación masiva que, lentamente, transformó un próspero paraíso verde en el desierto de hielo que conocemos hoy. En este sentido, la misma fractura que creó el mar más peligroso del mundo fue, paradójicamente, la que convirtió la Antártida en el continente congelado y desolado que vemos en la actualidad. Pero el misterio que ahora nos acecha es si la historia podría invertirse, ya que con el actual calentamiento global y la inestabilidad de las capas de hielo, algunos modelos climáticos sugieren que,
En un futuro geológico lejano, la Antártida podría volver a liberar su tierra y tal vez volverse verde de nuevo, completando un ciclo de millones de años. ¿Por qué el 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de la Antártida? La respuesta no es que caigan más allí, sino que el continente actúa como una gigantesca trampa natural. Esto es gracias al inmenso terreno blanco de hielo, el cual hace que las rocas espaciales de color oscuro sean increíblemente fáciles de detectar. Además, el movimiento de los glaciares funciona como una cinta transportadora, ya que los meteoritos que se incrustan en el hielo son transportados lentamente hacia áreas específicas donde el viento los expone, concentrando estos restos en zonas específicas llamadas áreas de hielo azul. Pero entre todos estos hallazgos, algunos han generado asombro y controversia. Por ejemplo, en 1984, un equipo halló en Allen Hills un meteorito, denominado ALH 84001, que provenía de Marte. Lo que lo convirtió en leyenda fue que, en 1996, un grupo de investigadores afirmó haber encontrado en su interior microestructuras que parecían fósiles de bacterias marcianas. Y aunque la mayoría de la comunidad científica mantiene que estas formas pueden explicarse por procesos geológicos y no biológicos, la idea de que en las heladas llanuras de la Antártida descansa una prueba de vida extraterrestre causó un impacto mundial. Incluso algunos meteoritos antárticos son más antiguos que el propio sistema solar o incluso de la Luna. Y aunque la ciencia ha explicado su origen, no faltan las teorías más espectaculares. Algunos dicen que los glaciares ocultan restos de naves destruidas que se confunden con meteoritos y hasta que ciertas piedras podrían ser fragmentos de tecnología alienígena, enviadas deliberadamente para sembrar vida en la Tierra. ¿Y si te dijera que bajo el hielo de la Antártida se oculta la posible causa de la mayor extinción masiva en la historia de la Tierra? Durante décadas, los científicos han sabido de su existencia a través de sutiles perturbaciones gravitacionales, pero el gran avance llegó en 2006, cuando un equipo de científicos analizó datos de la NASA obtenidos mediante satélites que miden variaciones en el campo gravitatorio de la Tierra. Y al estudiar la región conocida como la Tierra de Wilkes, en el este de la Antártida, se toparon con algo que no debería estar ahí, una enorme anomalía gravitacional enterrada bajo más de 1,5 kilómetros de hielo. La anomalía abarca un área de unos 500 kilómetros de ancho, y parece estar hundido en la capa terrestre varios kilómetros hacia abajo. Para ponerlo en perspectiva, es como si algo del tamaño de un asteroide de unos 48 kilómetros de diámetro estuviera enterrado allí. Si se pudiera confirmar que fue un impacto de asteroide, estaríamos hablando de que es un asteroide 4 veces más grande que el que mató a los dinosaurios. La explicación más aceptada es que se trata del cráter de impacto de un meteorito colosal que golpeó la Tierra hace unos 250 millones de años, coincidiendo con la extinción masiva del Pérmico-Triásico, cuando desapareció más del 90% de la vida marina y el 70% de la terrestre. Sin embargo, por más perturbadora que parezca, no todos aceptan la teoría del meteorito. Para algunos investigadores y entusiastas de los misterios, la forma perfectamente circular de la anomalía y su profundidad podrían ser indicios de una estructura artificial oculta, como una gigantesca base subterránea. Las interpretaciones más conspirativas incluso vinculan la Tierra de Wilkes con relatos sobre la entrada a la Tierra Hueca, o refugios secretos de civilizaciones perdidas. El hecho de que esté bajo una de las zonas más inaccesibles y frías del planeta y que ninguna expedición haya logrado inspeccionarla directamente, solo alimenta las especulaciones. En la inmensidad de la Antártida, existe una masa de hielo tan grande que desafía la imaginación y que ha sido llamada por los primeros exploradores como la Gran Barrera. Hoy día, la conocemos como la Barrera de Hielo de Ross, y es una plataforma flotante de hielo casi del tamaño de Francia, que se extiende por más de 800 kilómetros de ancho y se alza como una pared vertical de hasta 50 metros de altura sobre la superficie del agua. Este coloso natural se mueve lentamente y protege el interior del continente de las corrientes oceánicas, frenando el avance de los glaciares que se alimentan de él. Pero, más allá de la explicación científica, su apariencia imponente ha alimentado una de las teorías conspirativas más fascinantes y persistentes, la del muro de Ross. Para algunos,
Esta gigantesca muralla de hielo no es solo una plataforma natural, sino una barrera artificial que nos impide acceder a los secretos más profundos del planeta. Esta teoría, popularizada en círculos de la Tierra plana, sostiene que la Antártida no es un continente, sino un muro que rodea todo el disco terrestre, manteniendo la vida en un área confinada. Incluso dicen que al otro lado de esta barrera se encontraría un mundo desconocido, un lugar de tierra y mares que ha sido ocultado por las élites del poder durante siglos. La teoría se intensificó con las supuestas declaraciones del almirante Richard Byrd, un reconocido explorador polar que, según algunas versiones, encontró una entrada a la llamada Tierra Hueca en el Ártico y fue testigo de un mundo sin sol, habitado por seres avanzados en la Antártida. Aunque estas afirmaciones se basan en interpretaciones conspiratorias, la idea de que el muro de Ross es la puerta a un mundo secreto o el límite de un mapa oculto sigue capturando la imaginación de millones. A principios del siglo XX, la exploración polar era la última gran aventura del planeta. Pero en 1914, hubo un explorador anglo-irlandés llamado Ernest Shackleton, que zarpó en una de las aventuras más audaces de la historia, la Expedición Imperial Transantártica. Su objetivo era ambicioso, ya que quería cruzar a pie todo el continente antártico, llegando por el mar de Weddell y saliendo por el mar de Ross. Para lograrlo, partió a bordo del Endurance, un robusto barco de madera reforzado para enfrentar los hielos. El viaje inicial a través del Atlántico Sur fue relativamente tranquilo, pero al adentrarse en el gélido mar de Weddell, este atrapó al Endurance en un mortal hielo compacto. Durante meses, el barco quedó inmovilizado, siendo aplastado poco a poco por la presión glacial, hasta que finalmente, el casco terminó quebrándose y el Endurance se hundió dejando a Shackleton y a sus 27 hombres varados sobre un desierto helado, a miles de kilómetros de cualquier civilización. Lo que siguió fue una de las odiseas de supervivencia más extraordinarias jamás contadas. Durante meses, vivieron en campamentos improvisados sobre el hielo del propio mar de Weddell a la deriva, el cual se movía lentamente hacia el norte impulsado por las corrientes oceánicas. Después de meses de deriva, llegaron al borde de este gran mar congelado, donde el hielo comenzaba a romperse, obligándolos a usar sus botes salvavidas para encontrar tierra firme. Luego de esto, finalmente, en abril de 1916, después de una travesía agotadora, lograron llegar a la remota isla Elefante. Fue allí que Shackleton tomó una decisión extrema. Con la esperanza de encontrar ayuda, él y 5 de sus hombres más fuertes se embarcaron en el James Caird, un pequeño bote de apenas 6.7 metros, para navegar los 1.300 kilómetros que los separaban de la remota isla ballenera de Georgia del Sur. El viaje duró 17 días, y al llegar a la isla, notaron que su viaje no terminaría allí. Ellos llegaron en el lado opuesto, y las estaciones balleneras se encontraban en el otro lado de la isla, separadas por montañas y glaciares inexplorados. Sin dudarlo, Shackleton y 2 de sus hombres, Tom Crean y Frank Worsley, se lanzaron a una travesía épica de 36 horas a través del terreno montañoso y helado, sin mapas precisos ni equipo adecuado. Al llegar a la estación ballenera de Stromness, Shackleton no descansó hasta asegurar el rescate de los 22 hombres que habían quedado atrás, y por supuesto los otros 3 que llegaron con ellos a la isla. Después de varios intentos fallidos debido al hielo, finalmente, en agosto de 1916, el buque chileno Yelcho logró llegar a la isla y rescatar a todos los miembros restantes de la expedición. El milagro de la Expedición Imperial Transantártica es que, a pesar de las condiciones extremas y la lucha constante por la supervivencia durante casi 2 años, todos los 28 hombres de la expedición regresaron a casa con vida. Y bajamos al nivel 4. En el año 1946, en un mundo que aún sentía las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, una nueva misión acaparó la atención de todos, una que se adentraría en el último rincón inexplorado del planeta, la Antártida. La Marina de los Estados Unidos lanzó la Operación High Jump, una expedición militar y científica sin precedentes. Y esta no era una simple exploración, fue un despliegue de poder colosal, catalogada como la expedición militar más grande jamás realizada a la Antártida. Al mando de esta pequeña flota, compuesta por 13 buques, un portaaviones de escolta y más de 4.700 hombres, estaba el legendario almirante Richard Byrd, un veterano explorador polar.
El objetivo oficial era ambicioso: mapear vastas zonas de la costa antártica, establecer una base de investigación, entrenar a personal en condiciones extremas y consolidar la presencia de Estados Unidos en el continente helado. Pero por supuesto, un despliegue tan masivo para una misión de mapeo levantó las primeras cejas, pero la versión oficial se mantuvo firme. Sin embargo, el orgullo de la misión duró poco, ya que apenas 2 meses después, en 1947, la expedición fue retirada abruptamente mucho antes de lo planeado. La explicación oficial fue que las duras condiciones climáticas y la cercanía del invierno antártico hacían inviable continuar la misión, y de hecho, hubo pruebas de esto. Primero, el accidente fatal del avión George I, un evento trágico que resultó en la muerte de 3 tripulantes y graves heridas a otros. Luego la pérdida de varios helicópteros y la decisión de abandonar valiosos equipos, los cuales fueron dejados en la base de Little America 4, con la intención de recuperarlos más tarde. Sin embargo, el hielo donde estaban se rompió y los aviones se perdieron para siempre, lo que refuerza la idea de una retirada apresurada. Todo esto parecía confirmar que la Antártida era, en efecto, un enemigo formidable. Pero para muchos, la escala de la retirada no justificaba la prisa. ¿Por qué el tío Sam enviaría una flota tan gigantesca, gastando millones de dólares, solo para retirarse a los 2 meses de una misión planeada para durar entre 6 y 8 meses? Aquí es donde abandonamos por completo la historia oficial y nos adentramos en el terreno de la fantasía. La Operación Haijung se convirtió en el epicentro de una de las teorías de conspiración más extrañas y fascinantes de la historia, una que gira en torno a un misterioso diario perdido del almirante Richard Byrd. Según los teóricos, Byrd, en uno de sus vuelos de reconocimiento en solitario, no descubrió más hielo y nieve, sino algo mucho más increíble: una entrada a un mundo interior. En las supuestas páginas de su diario, que nunca ha sido autenticado por la comunidad científica, Byrd describe con detalle un vuelo que lo llevó más allá del Polo Norte. Allí, relata que su brújula se volvió loca y que, al cruzar un umbral invisible, el paisaje antártico se transformó en un panorama verde y exuberante, con montañas sin hielo, ríos de agua caliente y una vegetación propia de un clima tropical. El clímax de esta historia ocurre cuando Byrd, asombrado, es supuestamente interceptado por un disco volador que lo escolta hasta una civilización subterránea. El almirante habría tenido un encuentro con una entidad de otro mundo, que le reveló que ellos, los habitantes de la Tierra Hueca, se habían ocultado allí durante siglos para evitar los conflictos de la superficie. Esta entidad le advirtió que su misión militar era una amenaza para la paz, y le habría ordenado que se marchara. Esta historia es la semilla del misterio, la razón por la cual la retirada de Haijung no es vista como una derrota ante el clima, sino como una retirada estratégica ante un poder superior que reside bajo las inmensas capas de hielo. La conspiración argumenta que estos diarios y la verdad detrás del encuentro fueron suprimidos por el gobierno de los Estados Unidos para evitar el pánico masivo. Ahora, hay algo que va más allá de todo esto, y es la famosa batalla que nunca existió. Para los teóricos de la conspiración, la repentina retirada de la misión tuvo una causa más dramática: la consecuencia de no acatar la advertencia dada al almirante. En este punto, se cuenta que las fuerzas de Byrd fueron atacadas por naves voladoras de origen desconocido, que emergieron del agua y de las montañas. Los testigos no verificados las describieron como discos voladores, o naves de tecnología tan avanzada que no podían ser de este mundo. También afirmaron que estas naves eran increíblemente maniobrables y utilizaban rayos de energía capaces de desintegrar buques con facilidad. Si bien la Marina estadounidense reportó la muerte de 3 aviadores en el accidente de un avión de reconocimiento, un incidente que se atribuyó a las duras condiciones, para los teóricos de la conspiración esta fue la única pérdida que no pudieron ocultar. Esta teoría conspirativa se hizo muy popular por 3 razones, o al menos, eso se dice. La primera fue la tergiversación de las declaraciones del propio Byrd al periódico chileno El Mercurio. Lo que realmente dijo el almirante fue que Estados Unidos debía prepararse estratégicamente para una guerra intercontinental usando rutas polares, pero con el auge de los avistamientos de ovnis que convenientemente ocurrieron justo en esas fechas, sus palabras fueron sacadas de contexto y reinterpretadas como una advertencia sobre naves voladoras que podían desplazarse de polo a polo en segundos. La segunda razón fue la novela de ficción titulada Antártida, 1947, la guerra que nunca existió, que le dio forma y popularidad a esta teoría.
Y la tercera razón fue el misterio que rodeó la muerte de James Forrestal, el secretario de Defensa que aprobó la misión. Si bien Forrestal ya sufría de la inmensa presión de la posguerra, su salud mental se deterioró drásticamente poco después de la expedición, llevándolo a ser internado por brotes de paranoia y colapsos nerviosos. Oficialmente murió al quitarse la vida, pero para muchos, su caída desde la ventana del hospital fue el primer mártir de un encubrimiento gubernamental, asesinado para evitar que revelara la verdad detrás de lo que realmente sucedió en la Antártida. Decidas lo que decidas creer, lo que no se puede negar es que la conveniencia de los eventos con los hechos científicos de la Antártida son coincidencias absolutamente fascinantes. Antes incluso de que Estados Unidos enviara su gigantesca operación High Jump, la Alemania nazi ya había mostrado un interés inusual por la Antártida. Entre 1938 y 1939, el Tercer Reich organizó una expedición encabezada por el barco Schwabenland, que partió oficialmente con fines científicos y de cartografía. Esta misión, conocida como Operación Nueva Suabia, tenía instrucciones de reclamar territorio en nombre de Alemania, investigar rutas balleneras y algo más que nunca quedó del todo claro. El objetivo principal de investigar rutas balleneras era estratégico y económico para Alemania. El país dependía en gran medida del aceite de ballena para diversas industrias, incluyendo la producción de alimentos y armamento, y buscaba establecer una base en la Antártida para asegurar su propio suministro y reducir su dependencia de las importaciones. Durante aquella expedición, lanzaron proyectiles con insignias nazis sobre una región de la Antártida Oriental para marcarla como territorio alemán. Pero también tomaron cientos de fotografías aéreas de zonas remotas y muchas de ellas nunca publicadas. Tiempo después, surgieron rumores de que la expedición habría descubierto enormes cuevas climatizadas bajo el hielo, lo suficientemente grandes como para construir instalaciones. Es precisamente en este punto donde nace la teoría conspirativa de la base 211. Según testimonios recopilados tras la guerra, exmiembros del régimen hablaron de una supuesta base secreta nazi construida bajo el hielo antártico, diseñada para servir como último refugio o sede de investigación secreta. Algunos incluso mencionaban la construcción de laboratorios, hangares e instalaciones subterráneas en cavidades naturales calentadas por actividad geotérmica. Esta teoría fue reforzada por la sospecha de que parte de la élite nazi escapó tras la guerra y jamás fue encontrada. Aunque no hay pruebas físicas de la existencia de la base, la hipótesis tomó fuerza porque, tras 1945, hubo movimientos militares inusuales en el Atlántico Sur y en sectores cercanos al continente. Para los creyentes, la base 211 sería una instalación subterránea aún activa o abandonada bajo toneladas de hielo, quizá conectada con otras estructuras ocultas. Los más escépticos señalan que todo esto puede ser una exageración conspirativa, surgida del misterio real de Nueva Suabia, sumado a la fascinación popular por misiones nazis secretas. Pero lo cierto es que el área sigue siendo una zona poco accesible, donde ninguna misión científica moderna ha investigado abiertamente la supuesta ubicación de aquella base. En el lugar más remoto y difícil de alcanzar de todo el continente antártico, se encuentra un monumento que parece sacado de un sueño surrealista. Se trata de un busto de Vladimir Lenin mirando hacia Moscú, perdido en medio de la nada, y para algunos, es el monumento más solitario del planeta. En 1958, en plena Guerra Fría, una expedición soviética logró llegar al polo de inaccesibilidad, un punto continental considerado el más alejado de cualquier costa, encontrándose a más de 3.700 metros de altitud, y con temperaturas capaces de congelar cualquier maquinaria en cuestión de minutos. A modo de símbolo, erigieron una pequeña cabaña científica coronada por un busto del líder bolchevique, y de acuerdo con los exploradores, el busto fue posicionado para que el rostro de Lenin mirara en dirección a Moscú, simbolizando el alcance global del comunismo. Tras unos pocos días, la base fue abandonada debido a las condiciones imposibles del lugar. Pero el busto quedó allí, emergiendo del hielo como un guardián de una época ideológica congelada en el tiempo. Décadas más tarde, en 2007, una expedición británico-canadiense llegó al mismo punto y descubrió que el busto seguía allí, casi totalmente cubierto por el hielo, intacto y mirando al horizonte. Con el tiempo, esa imagen dio origen a teorías extrañas y simbolismos.
Algunos afirman que no es solo un gesto propagandístico, sino un marcador silencioso de que potencias extranjeras estuvieron operando en zonas que oficialmente estaban cerradas al reclamo territorial. Otros van más lejos y aseguran que en ese punto exacto podría haber acceso a instalaciones secretas subglaciales construidas durante la Guerra Fría, y que el busto serviría como una señal encubierta para que los exploradores supieran lo que buscaban. A pesar de las tantas teorías que lo rodean, el busto de Lenin se ha convertido en un ícono perturbador de la soledad humana en el fin del mundo. Entre el hielo, la niebla y la oscuridad de las aguas polares, marineros japoneses comenzaron a reportar una criatura gigantesca, blanca y con forma casi humana, emergiendo entre los témpanos a medianoche. La llamaron Ningen, que en japonés significa literalmente ser humano. Los primeros relatos surgieron en la década de 2000, cuando tripulaciones de barcos pesqueros japoneses afirmaron haber visto una figura blanquecina que sobresalía del agua, con una piel similar al hielo, brazos enormes y, en algunos casos, incluso un rostro humanoide. Algunos decían que medía entre 20 y 30 metros de largo, deslizándose bajo el agua como una especie de ser humano colosal adaptado a las profundidades. El mito se expandió rápidamente, todo gracias a controversiales fotografías y videos de baja calidad en Internet. En particular hubo una imagen tomada desde Google Earth, que mostraba una silueta blanca en el océano austral, la cual muchos interpretaron como un Ningen descansando en la superficie. Quienes defendían su existencia, creían que se trataba de una criatura marina no catalogada, posiblemente una especie de mamífero abisal evolucionado al extremo o incluso una forma de vida inteligente marina. La teoría más racional apunta a que los avistamientos podrían corresponder a grandes masas de hielo, ballenas beluga deformes, mantarrayas vistas desde ángulos extraños o simples ilusiones ópticas bajo condiciones de niebla y frío extremos. Pero para los defensores del misterio, esta explicación resulta insuficiente frente a los testimonios de tripulaciones enteras que aseguran haber visto algo enorme y blanco, que se movía como si estuviera vivo. Después de todo lo que vimos, tal vez el verdadero misterio no es lo que ocurre en la Antártida, sino por qué hay tanto esfuerzo en mantener algunas cosas en silencio. Si este video te gustó y te pareció entretenido, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y continuar creando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto dale al pulgar arriba y comenta qué otro misterio de la Antártida conoces. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, y espero de corazón que este video haya sido de tu total agrado. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma. Esto fue el Laberinto del Misterio. Adiós.